Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas. Que tengan un excelente tiempo en esta clase que ha sido todo un desafío de aprendizaje, pero también nos ha ayudado a poder avanzar en lo que es nuestra, nuestra, nuestro crecimiento como formadores. Nuevamente, bienvenidos. Me da un gusto poderles ver nuevamente en esta cuarta clase ya. Vamos a la mitad de nuestro bimestre. Muy rápido, se ha pasado el tiempo muy, muy rápido. Y bueno, no queremos dejar de desaprovechar las oportunidades que tenemos para poder estar aprendiendo acerca de esta clase, ¿verdad? Que es psicopedagogía y didáctica de la religión. Bueno, sin más preámbulo, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las orientaciones didácticas para la enseñanza enfocada a la religión o enfocada ya de una manera específica hacia la fe. Ya hemos hablado acerca de teóricos, hemos hablado acerca de metodología, qué es la metodología, ¿verdad? Ya hemos hablado acerca de qué es la psicopedagogía, qué es la didáctica, en fin. Y ahora vamos a entrar un poquito más en esencia. No sin antes recordarte que tomes un buen lugar para estar tranquilo, cómodo, cómoda, que tomes una tacita de café si es que es tarde, noche o muy de mañana, si estás a mediodía, bueno, que tomes un lugar cómodo, un espacio para poder tomar la clase. Y el día de hoy vamos a tomar vamos a hacerlo un poquito diferente porque vamos a hacer la enseñanza de alguna manera en cuatro tiempos. Así es que en este primer tiempo vamos a hablar acerca de las orientaciones didácticas para la enseñanza de manera general. Así es que te invito a que estés atento. Nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la finalidad, el propósito de poder tener una educación de fe, una educación religiosa y cómo en nuestros tiempos es muy, muy importante. Así es que, pues sin más, son cuatro videos, son cuatro tiempos que vamos a estar teniendo y en estos cuatro videos vamos a estar, pues de alguna manera yéndonos de una manera rápida, práctica. Hoy queremos irnos así, poquito práctico entre enseñanza y algo, sí, práctico, para que vayamos comprendiendo ahora cómo va siendo la aplicación. Así es que bienvenido nuevamente a esta cuarta clase, orientaciones didácticas para la enseñanza de la religión, es decir, enfocado a la fe. ¿Te parece si hacemos una oración? Comenzamos de lleno, esto va a estar muy interesante. Dios, yo te doy gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos nuevamente para seguir aprendiendo acerca de este tema que siempre es tan interesante, de esta licenciatura que tú nos has permitido empezar de teología, pero específicamente de esta materia, de esta asignatura, Señor, que tiene que ver con la psicopedagogía, Señor, que tiene que ver con la didáctica enfocada a la fe. Y hoy solamente te pedimos que seas tú el que nos ayudes. Gracias porque yo sé que tenemos la disposición para aprender. Gracias por cada uno de los que están en este medio recibiendo la enseñanza y sobre todo por el esfuerzo que ellos están teniendo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a lo que es la orientación didáctica. Lo hemos platicado en muchos tiempos de esta clase. Y bueno, la educación de fe o la formación religiosa siempre es muy importante porque ayuda a la persona que está siendo formada a aprender, pero no solamente desde el punto de vista de conocimiento, sino que va más allá. Recuerda que nuestro enfoque en esta materia tiene que ver con los valores, con la calidad moral, con la forma de pensar, y obviamente eso se traduce en la manera en la que conviven las personas. Y obviamente, para que esto funcione bien, nosotros los formadores necesitamos algunas pautas, algunas recomendaciones que nos van a ayudar a enseñar o transmitir esta fe de una manera clara, abierta, precisa y obviamente respetuosa y responsable. Lo primero que quiero que recuerdes, porque ya lo hemos hablado, es que la enseñanza de fe o religiosa no se trata de imponer una sola manera de pensar o de creer desde el punto de vista de quien está impartiendo.
Obviamente que en el trasfondo que hoy vivimos, hay muchas formas de credos, hay muchas formas de ideas, y nosotros tenemos que, como formadores, demostrar, por encima de imponer, demostrar esas diferencias, promoviendo el respeto, la tolerancia, pero sobre todo demostrando que la fe que estamos enseñando es una fe correcta. Y la idea es que nosotros, al poder transmitir a los que están siendo formados, como yo te decía, les vamos a llamar estudiantes, pues aprendan a vivir de una manera consensuada, obviamente, que puedan tener apertura para poder convivir con otras personas y estar siempre inmersos en una crítica constructiva respecto a los distintos valores morales que estamos aprendiendo. Es importante enseñar a nuestros estudiantes que tenga sentido lo que están aprendiendo y eso se va a traducir en un aprendizaje significativo. Por eso es que todos los contenidos que nosotros estamos realizando deben de ser no solamente diseñados con el propósito de poder dejar la información, sino que de día a día se convierta en algo muy tangible para quien lo está aprendiendo. Entonces, para que nuestros estudiantes puedan, o los que están siendo formados, puedan aprender mejor, pues necesitamos que nuestras enseñanzas no solamente sean cognitivas, sino que sean participativas, sean activas. Y eso va a requerir que nosotros les demos pauta a que nuestros estudiantes puedan expresar sus opiniones, hacer preguntas, escuchar a sus compañeros, participar en diferentes maneras, ¿no? Debates, juegos, actividades, videos, visitas, a lugares específicos y de esa manera pues va a ser más fácil que puedan aprender y obviamente que sea un proceso fácil de asimilar. En cuanto a la evaluación que vamos a tratar también dentro de este módulo, no se trata solamente de medir cuánto saben acerca de la fe, sino que también aprendan a valorar cómo se practica la fe. Es decir, no solo el conocimiento, sino cómo lo pongo en práctica. Y nosotros debemos estar siempre atentos a monitorear, siempre atentos a estar dándole seguimiento para que el ambiente pueda ser seguro, agradable y que eso les permita a nuestros estudiantes poder tener apertura. Es decir, tenemos que hacer bien nuestro trabajo, necesitamos estar siempre aprendiendo, nosotros seguirnos capacitando, nosotros seguir recibiendo información. Y eso incluye en cualquier ámbito. Hoy específicamente acerca de la fe y la manera de cómo la enseñamos y saber cómo manejar los diferentes momentos dentro del aula. En pocas palabras, la orientación didáctica para la enseñanza religiosa, que es nuestra clase del día de hoy, busca que podamos hablar, que podamos enseñar de una manera abierta, respetuosa, cercana y real para nuestros alumnos, nuestros estudiantes. Así es que nuestros alumnos no solamente van a aprender sobre religión, sino también van a aprender a un modo de vida con respeto hacia los demás y obviamente poniendo siempre el hecho de que el creer es la libre voluntad de cada uno y no porque yo crea diferente de otro, entonces está mal y yo estoy bien, sino más bien poder llegar a un término, un diálogo, apertura y en eso tener acuerdos. Entonces, hoy comenzamos esta clase. Yo he utilizado últimamente las herramientas digitales y esto es porque pues a la distancia siempre es un poquito más difícil y bueno, quisiera comenzar o seguir utilizando esta herramienta que es muy fácil y muy práctica, que es Prezi. Y bueno, vamos a continuar con esta enseñanza, ¿no? Orientaciones didácticas para la enseñanza religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros vamos a estar enfocados en la manera en la que vamos a llevar a nuestros alumnos. Ahora, tenemos que recordar que la educación religiosa no solamente reduce simplemente a la transmisión de contenidos doctrinales, ni a lo que es la forma de fe tradicional. Es decir,
tiene un sentido más amplio que implica una formación integral del ser humano, donde se articula el desarrollo del pensamiento crítico, la ética, los valores, la espiritualidad, la identidad personal, cómo se desarrollan en la comunidad. Y obviamente que el objetivo es que nosotros podamos llevar enseñanza, comunicación, educación, monitoreo en y desde la dimensión religiosa del ser humano, entendida como una capacidad natural para trascender, es decir, preguntarse por el sentido de la vida y si vivir según los principios y los valores, pues representan o trascienden un interés más propio, es decir, un enfoque integral. Eh, Al término de nuestra educación religiosa escolar, se debe distinguir nuestra formación religiosa, nuestras instrucciones religiosas o incluso nuestra cultura religiosa. Mientras que en estos enfoques podemos centrarnos en distintos aspectos como teóricos, históricos, litúrgicos, éticos, culturales, la educación religiosa escolar se entiende como una propuesta educativa sistemática en un entorno escolar, pero con metodologías pedagógicas modernas y obviamente orientadas al desarrollo de competencias personales, sociales y que esto vaya a trascender. De manera que la educación religiosa escolar no exige una necesaria adhesión explícita de fe. Es decir, nuestro enfoque tiene que ser abierto, inclusivo, en donde nuestros estudiantes de diversas creencias puedan tener un diálogo interreligioso y la libertad de conciencia. Esto permite que todos los alumnos, perdón, independientemente de su credo, o creencia religiosa puedan beneficiarse del proceso formativo. Esto es muy importante, del proceso formativo. Y bueno, esto es lo que acabo de explicar. Entonces, la educación religiosa es más que solamente recuerda transmitir el contenido doctrinal, busca desarrollar la dimensión espiritual, ética, social y que trasciende del ser humano, que forma parte de la educación integral y que obviamente está abierta a todos sin importar la metodología, sin importar, incluso ahí me voy a atrever a decir un poco la fe de cada uno, porque nuestro trabajo como formadores no es pensar en que si la persona con la que estoy impartiendo tiene la misma fe o no. Y en esto quiero comenzar con la parte práctica, porque hoy vamos a hablar acerca de esta parte práctica que tiene que ver con la fe, los valores, y obviamente que esto es un núcleo dentro de nuestra educación. Y para esto, pues vamos a estar tocando de alguna manera, algunos ejemplos, pero como yo te lo decía al principio de nuestra clase, el mayor ejemplo que tenemos respecto a la enseñanza en cuanto a la fe es el Señor Jesús. Así es que vamos a impartir algunos ejemplos de él y obviamente que esto nos va a ayudar a tener un mayor y un mejor sentido de lo que estamos hablando. Obviamente que la educación religiosa incluye un contenido de la fe, sobre todo cristiana, y no es hacer que nuestro estudiante se convierta a, a una fe en específico. Obviamente que si nosotros profesamos alguna fe, lo que vamos a buscar es que nuestro alumno piense de la misma manera que nosotros. Pero nuestro principal objetivo como teólogos, específicamente como esta parte de la psicopedagogía dentro de nuestra enseñanza, pues es que ellos puedan comprender, reflexionar y aplicar los principios y obviamente los valores a su vida diaria. ¿Cómo se traduce esto? En acciones que tienen que ver más con lo moral, justicia, honestidad, respeto, solidaridad, paz, compromiso, búsqueda del bien común. Es decir, que nuestro rol no tiene que ver con a el imponer un dogma, sino abrir horizontes. Es decir,
llevarlos al pensamiento. ¿Qué significa vivir en verdad? ¿Cómo se puede actuar éticamente en esta sociedad? ¿Qué nos propone la fe sobre la dignidad humana, el sufrimiento, la muerte, el amor? O sea, preguntas que forman parte de realmente una formación educativa y que si bien como parte de la tradición cristiana, pues se puede llevar un diálogo. Obviamente esto requiere que la educación religiosa no busque convertir, sino formar personas que vivan con justicia, respeto, paz y, como te decía, solidaridad. El ejemplo bíblico y el primero que quiero mencionarte es el del buen samaritano relatado en Lucas capítulo 10, donde Jesús comienza o más bien responde a una pregunta. Y la pregunta a la que responde es, ¿quién es mi prójimo? Y con una parábola trata de invitar a actuar con compasión y justicia más allá que realmente la religión o la fe. Es decir, que Jesús buscó educar por medio de relatos, y aquí vemos la didáctica de Jesús. Usó parábolas, usó pensamientos, es más, contextualizó valores. Y obviamente que entonces eso nos lleva a pensar en una formación de la conciencia. Es decir, una de las funciones esenciales de la educación religiosa es contribuir al desarrollo de una conciencia que está bien formada, que no dependa exclusivamente de un credo, sino que surja de una reflexión ética, de respeto y de la comprensión del otro. Y aquí es donde la educación religiosa se vuelve una aliada de la educación normal y de la convivencia democrática, por llamarlo así. Es decir, el hacer el bien y evitar el mal. Y esto se transforma en una manera de acción moral y desde ahí se educa o desde ahí se transmite a la vida de los que están siendo formados para que tomen decisiones correctas. Es decir, la educación religiosa busca que los estudiantes desarrollen una conciencia crítica y autónoma, capaces de tomar decisiones correctamente éticas y correctamente justas, más allá que solo la fe, aunque la fe es importante. Recuerda, por ejemplo, a la mujer que fue sorprendida en adulterio, relatada en Juan capítulo 8. Fíjate que Jesús desafía a los acusadores, porque evidentemente esta mujer había pecado, evidentemente esta mujer había hecho un mal. Evidentemente la mujer era judía y sabía cuál era la consecuencia de haber hecho esta falta moral. Mas, sin en cambio, cuando Jesús, ella se acerca, más bien, la acercan a Jesús, le preguntan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Jesús responde de una manera muy categórica, ¿no? Que todo mundo conocemos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Fíjate que aquí pasa algo curioso, porque nadie lo pudo hacer, pero lo curioso no es que nadie lo haya hecho. Lo curioso que me llama la atención es que después de eso Jesús les dice, perdón, le dice a la mujer, y ni yo te condeno. Es decir, él podría haber puesto un castigo moral, porque ella había tenido una falta moral y una falta, si me permites, espiritual, que tenía una consecuencia conforme al reglamento, la doctrina que ellos llevaban en ese momento. Pero Jesús no está imponiendo un castigo ni una falta, al contrario, le dice, ni yo te condeno, yo no te voy a condenar, solamente te pido algo, que te vayas y no sigas cometiendo el error que estás cometiendo. Es decir, la deja con una forma de pensar profunda. Esta mujer está siendo acusada, está teniendo un problema emocional fuerte, donde ella comprende que su vida está en peligro y lo único que oye no es un discurso de condenación, de qué mal lo has hecho, eres la peor persona, sino que le lleva a una reflexión profunda y le invita a que piense de una manera distinta. Es decir, le abre un panorama y le da una segunda oportunidad.
¿Cómo? Vete y no repitas lo que has estado haciendo. Lo que hiciste te está llevando a esta parte y no te está dejando absolutamente nada bueno. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Dejarlo. Piensa en que lo que has vivido a dónde te ha llevado y piensa si quieres seguir viviéndolo. Y eso está tremendo porque lo que está, la didáctica de Jesús aquí es que está dejando una profunda reflexión moral en su conciencia. Jesús está formando esta conciencia en la mujer. Está dejando esta conciencia en la mujer, le está invitando a que ella sea crítica misma de las propias normas por la cual está siendo enjuiciada, pero al final le da una esperanza de dándole misericordia respecto a lo que ella había hecho. Qué tremendo, porque la psicopedagogía de Jesús es, en este punto, formar una conciencia crítica. Ahora, hay preguntas que son orientadas para la práctica del docente en la educación religiosa escolar, educación religiosa escolar, R. Ahora, para mantener una coherencia entre la parte educativa, el formador siempre debe de tener en mente algunas preguntas claves para que justo te lleve a reflexionar. Es decir, ¿qué tipo de persona quiero ayudar a formar con esta clase? ¿Cómo relaciono el contenido con la vida concreta de a los que estoy formando? ¿Estoy ayudando a mis alumnos a pensar críticamente y a decidir libremente? ¿O los estoy forzando a que piensen como yo y que actúen como yo y que resuelvan como yo? ¿Estoy teniendo una apertura, un diálogo, un respeto hacia otras formas de pensar? Estoy formando sujetos, individuos autónomos con criterios eh, morales correctos. Perdóname, en lugar de adelantarle, le regresé. Es decir, estas preguntas deben de inspirar tanto la planificación y más adelante te debe de llevar a una evaluación, evitando convertir la clase en una repetición de contenidos de fe y que al final de cuentas no va a tener un impacto práctico. Es decir, no transmito fe, no transmito dogmas. Acompaño al proceso formativo desde preguntas que hacen o que abren el horizonte o el sentido de pensar a quien estoy enseñando. Otro ejemplo es Jesús, cuando va después de su muerte, resurrección, se aparece a unos discípulos que habían estado en el grupo cercano a Jesús, porque en esta parte de Lucas capítulo 24, al final ellos mencionan que eran parte del grupo, y es el famoso relato del camino de Maús. Jesús muere, es crucificado, resucita y se le aparece a muchos, entre ellos a estos discípulos que van de camino a Emaús. Jesús camina con los discípulos, los escucha, ellos de alguna manera están contrariados, pero después de eso se toma el tiempo para explicarles, pero no explicarles acerca de Él, sino de las Escrituras. Y también, obviamente, al hablarles de las escrituras, está esperando que ellos puedan comprender, que sus ojos sean abiertos, porque al final de cuentas la información es luz, y que sus ojos sean abiertos y entonces ellos puedan reconocerle, puedan comprender lo que están viviendo y que puedan atestiguar que entonces lo que habían aprendido era real. Mas, sin en cambio, ellos no lo comprenden. Y en todo esto, Jesús no se desespera. Él lleva este proceso de acompañamiento
a diferentes etapas, primero caminando y platicando con ellos, después enseñándoles y al final hasta su casa donde realmente ellos comparten con Jesús y es cuando ellos se dan cuenta que habían estado con el maestro y que pues, simplemente no le habían podido reconocer. Lo que te quiero decir es que Jesús en este caso utiliza un método. ¿Cuál método? El método de acompañamiento, un método reflexivo. Y algo muy impresionante es que él se toma el tiempo para escucharlos y escuchar sus necesidades. Ahora, eh, obviamente que esto nos va a llevar a poder tener ciertas estrategias, estrategias para poder llevar nuestra enseñanza religiosa a un contexto más actual. En el caso de estos discípulos, quiero hacer una pausa. Jesús los llevó a un contexto donde ellos pudieran comprenderlo. ¿Cuál fue ese contexto? Ellos realmente reconocieron a Jesús hasta cuando partió el pan, lo bendijo y se los dio. Algo que probablemente ellos ya habían visto antes, más bien que ya habían visto antes, y que era algo en lo cual ellos se movían, entendían, y que sabían que había una persona que comúnmente hacía este tipo de acciones, que era Jesús. Por eso es que sus ojos son abiertos. Con esto yo te quiero decir que nosotros eh, tenemos que aprender a contextualizar de acuerdo a los momentos que estamos viviendo. Hoy día, nuestros jóvenes aprenden en su mayoría por medios digitales. Te compartía, yo soy coordinador técnico en segundo año de secundaria. Es impresionante que nuestros alumnos para todo utilizan la tecnología, la inteligencia artificial, muchas herramientas, lo cuales no son malas. Pero recuerda que no puedes basar el conocimiento total sobre lo que la inteligencia artificial te diga. Fíjate que hace apenas unos días yo creo como unas 2 semanas, estaba ampliando mi enseñanza que iba a dar en un tiempo de una conferencia, una predicación en la iglesia, de hecho, y de repente había una duda ahí en el pasaje y me meto a la inteligencia artificial y le hago una pregunta y me responde algo. Para lo cual, sinceramente, yo no estaba como del todo de acuerdo y convencido. Tenía que ver con que si los discípulos eran pobres, los discípulos de Jesús. Y entonces la inteligencia artificial, digo que si eran pobres porque de alguna manera eran sustentados por las mujeres. Así lo dice la Biblia en el libro de Hechos, de hecho. Y bueno, para no ser la historia larga, me dice que sí, que eran personas pobres, y algunos de ellos del vulgo. Pero entonces yo le pregunto, y yo le dije, estás mal, porque entonces Mateo, que era una persona que tenía posibilidades económicas, entonces no pudo haber sido de ese círculo. Y segundo, era sustentado por mujeres, bla, 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 y le puse la argumentación. Y cuando le doy clic, me cancela la pregunta. Y me dice que por políticas, esa pregunta puede haber violado los acuerdos, bla, 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 porque yo le dije que estaba mal. Es más, se lo pregunté al ChatGTP y le dije, ChatGTP, estás equivocado por esto y esto y esto y esto. No consideraste esto y esto y esto. Entonces me cancela la pregunta y después contesta, aunado a tu respuesta, creo que tienes razón. Viendo otro punto de vista, entonces es coherente que digas que no eran pobres porque bla, y entonces me da toda una argumentación. A veces nosotros damos por sentado el contexto cultural y tenemos que tener cuidado más nosotros que en nuestros tiempos estamos viendo contextos culturales muy arraigados a la tecnología, donde la tecnología y lo que diga tiene ya un peso específico y sobre todo que ya nuestros jóvenes, nosotros mismos, damos por hecho y asimilamos que la parte tecnológica es como muy importante. Bueno, en este contexto tenemos diferentes estrategias, pero hoy quiero enfocarme a la parte virtual.
que no solamente la estamos ocupando nosotros ahorita, que es educación en línea, sino que es muy común y muy socorrida últimamente en en muchos momentos de la educación. Y obviamente que es necesario recapitular, repensar, reeducarnos y reorganizarnos en cómo transmitir la fe y la experiencia religiosa desde el diálogo virtual. Y algunas de las estrategias que pudiera yo recomendarte es, por ejemplo, utilizar la tecnología como en videos testimoniales. Es decir, pues haces una entrevista, puedes hacer un chat, con el único propósito de que las personas puedan dar su experiencia y que esto se traduzca en que el alumno pueda comprender de una manera más fácil, ¿no? También podemos hacer foros de discusión, es decir, que podamos poner nuestro punto de vista sobre los temas que de alguna manera estamos actualizando. Podemos hacer jornadas de reflexión en cuanto a pasajes, temas, enseñanzas, en fin, y donde vamos a tener apertura para que podamos guiar este la enseñanza que queremos dar, pues con música, con textos bíblicos, con meditaciones, etcétera, ¿no? Podemos incorporar actividades colaborativas. ¿Cómo es esto? Pues hacemos algún tipo de campaña donde se pueda fomentar el trabajo en equipo, donde se puedan hacer prácticas, donde se pueda tener participaciones con otras personas. Y por último, pues obviamente la herramienta digital nos lleva a tener evidencias para poder registrar el crecimiento de lo que se está teniendo en la dimensión espiritual, social y moral. De manera que la virtualidad, el vivir bajo ahora el esquema de lo virtual, no impide que ninguna persona pueda tener una experiencia espiritual ni un diálogo, pero sí exige una creatividad didáctica. Esto me lleva a pensar, por ejemplo, cuando Jesús resucita y se le aparece a Tomás ahí en Juan capítulo 20. Tomás no estaba presente y Jesús aparece especialmente a él para que tenga una propia experiencia. Yo muchas veces se ha escuchado, se ha enseñado que Tomás tenía dudas. Yo creo que Tomás era un hombre muy analítico y que tomaba decisiones basadas no en emociones, sino en cosas prácticas y concretas. Y de forma particular, esta es la idea que tengo de Tomás, que no era que no tuviera la fe, que no creyera. Por algo estaba en el aposento, por algo estaba ahí con todos los otros apóstoles. Obviamente sí, resguardado, sí, con miedo, pero estaba ahí. Entonces, ¿cuál es la percepción que yo tengo acerca de este momento? Te lo resumo así. Pedro conoció a Jesús en un momento de necesidad, cuando no tenía nada que pescar, y Jesús suplió lo que él necesitaba. Eh, Saqueo conoció a Jesús en un momento de necesidad. Saqueo tenía ese deseo de conocer quién era, y cuando viene a su casa, él se arrepiente y quiere cambiar su forma de vida. El hombre que había estado endemoniado y que vivía en Gadara, en los cementerios, conoce a Jesús en un momento de necesidad y Jesús le responde trayéndole libertad y este hombre cambia completamente su forma. En el caso de Tomás, se le aparece especialmente teniendo una propia experiencia con él, muy cercana. Él había dicho hasta que no toque sus manos y hasta que no vea sus heridas en sus manos y meta mi mano en el costado, yo no voy a creer básicamente. Jesús se acerca a la necesidad específica de Tomás, no con el propósito de decirle eres malo, incrédulo. Yo de manera particular creo que Jesús se acercó a la necesidad de Tomás para que su fe se hiciera sólida, que una vez que lo comprendiera, se hiciera sólida e inquebrantable. De manera que Jesús
va a la necesidad específica de cada individuo. Usa todos los argumentos posibles para que pueda comprender y tiene una cercanía física. Es decir, no solamente se da la tarea de hablarle, esto es parte de la orientación didáctica, se da la tarea de mostrarle algo muy significativo para él, de manera que esta experiencia se convierte en algo liberador, algo integral, algo formativo y le da un sentido de pertenencia a Tomás, le da conciencia, le comienza a abrir puertas a otro panorama. O sea, no se trata nada más de confrontar una falta de fe o confrontar una necesidad de fe. Va más allá, es formar integralmente y que trascienda esa información. Por eso es que nosotros, al igual que los ejemplos de Jesús, debemos asumir el rol de acompañar y facilitar el crecimiento interior de cada alumno. De manera que la educación religiosa escolar que está inspirada en la pedagogía de Jesús debe ser un espacio liberador, un espacio de diálogo, un espacio donde se encuentra la ética y donde trasciende. Es decir, el maestro quiso sembrar, quiso enseñar, quiso guiar. No lo hizo de manera impositiva. Es decir, él comenzó a formar personas que sentían, que vivían y que actuaban con coherencia. Y obviamente eso los llevó a utilizar su conciencia, su razonamiento y por consecuencia la fe, hacer que la fe se hiciera tangible bajo su entendimiento y en los principios que ellos abrazaron, pero obviamente bajo la guianza, la supervisión, la dirección y el seguimiento y el acercamiento de Jesús. Bueno, este es nuestro primer momento. Recuerda que hoy nuestra enseñanza es un tantito larga, pero bueno, vamos a tratar de ser breves en los siguientes videos. Van a ser 4 videos. Hoy es bueno, este es el primero, que es orientaciones didácticas para la enseñanza religiosa. Muy bien. Bueno, yo espero que vayas aprendiendo, que vayas teniendo la idea clara, que se te vaya abriendo un poquito el panorama, porque esa es la manera en la que nosotros vamos a poder transmitir. Así es que en un momento más continuamos. De hecho, esta parte, perdóname que interrumpa, está dividida o está partida esta clase en 8 tiempos. Vamos a procurar en esta semana ver 3 o 4 y a la siguiente ver los otros 4. Así es que si hoy nos da tiempo solamente de ver 3, bien, dejamos pendiente una más o partimos. La idea es que no sea tan pesado para ti, pero que no olvides los principios que estamos aprendiendo. ¿Está muy bien? Bueno, continuamos con el video, con el siguiente video, el video número 2 que tiene que ver con las técnicas de enseñanza y de aprendizaje ahora enfocado a la fe o a la religión. Seguimos. Tómate una pausa, ve al baño, toma agüita, descansa un poquito, sigue anotando, sigue anotando. Recuerda que todo esto va a dejar mucha instrucción para ti, pero va a servir mucho a la manera que tú lo pongas en práctica. Seguimos en el siguiente parte de la clase.